Me avisan cuando ya esté la imagen. Ya, doctora, ya apareció. Ya, perfecto. Entonces vamos a hablar algunas cositas del dolor. Es un tema corto, pero bueno, vamos a revisar. Hay que trabajo que hacer aquí. Entonces, simplemente aquí estamos revisando que el dolor es una sensación consciente, ¿no? Es una sensación consciente. Y en realidad, pues el estímulo no es el dolor. El estímulo es una sustancia irritante, un estímulo nocivo en general, es el que puede generar dolor. No solo es algo químico, puede ser algo físico también, ¿no? Que genera finalmente la sensación de dolor y es consciente. ¿Qué más? Quería aquí recordarles, como vimos la semana pasada con ustedes, sino que me ha generado confusión el hecho que con dos grupos por luz no realicé esta práctica y entonces me descompaginó todo, pero ahí está. Y entonces el dolor, recordemos, es generado en las terminaciones nerviosas libres. Si nos fijamos, ¿no? Terminaciones nerviosas son simples, solamente son dendritas las que se encuentran a la altura entre lo que es dermis y epidermis. Justo las terminaciones están a nivel de la epidermis. Bien. Entonces, a los receptores, a estas terminaciones libres, se les conoce como nociceptores. Y la percepción, como les decía, es una lesión física o química, que finalmente pues, es la que va a generar como respuesta dolor. Bien, ahí está también las terminaciones nerviosas. En este caso, lo que recordar que la adaptación es variable, sin embargo, la adaptación en cuanto al dolor es muy lenta. O sea, en realidad estos... como les digo, estas terminaciones no se adaptan, no hay adaptación, como sucede en el caso de los otros tipos de receptores. A ver, permítanme un ratito porque está a punto de desconectarse. Ay, caramba, todo el día está fallado esto. La red, un ratito. Disculpen la interrupción. Caracho. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué les estaba hablando? Ya ni me acuerdo, ¿ven? Me desconcentré. Y entonces les decía sobre la adaptación que es posible. ¿Estoy presentando para ustedes? Sí, doctora. Ya. Uy, es que esta forma no me permite sin mi puntero. Bueno, ¿qué les estaba diciendo del dolor? Los estímulos son nocivos y les decía sobre la adaptación que no, los receptores de dolor no terminan por adaptarse. O sea, mientras dure el estímulo, va a durar el dolor. Bueno, ven, eso no sale bien, no sale la pantalla completa. Pero bueno, los tipos, entonces, cuando hablamos de dolor, tenemos dos tipos. El dolor rápido, ese dolor agudo de corta duración. Y tenemos el dolor lento, de mayor duración, crónico, que abarca un mayor área, ¿no? Y bueno, en el caso del dolor lento, sí, es conducido por fibras tipo C, es más lento. Y en el caso del dolor rápido, el agudo, que viene a ser dirigido por fibras tipo A delta, ¿no? Que son obviamente mucho más rápidas. Entonces hay estímulos que generan ambos, que al comienzo, ¿no? Por ejemplo, una herida, el moretón, bueno, más que todo un moretón es ya un dolor lento, ¿no? Pero un corte, alguna lesión o alguna sustancia también química pueden provocar en primera instancia un dolor rápido, es rápido y dura poco tiempo, y luego da paso a lo que es el dolor lento o crónico de mayor duración, ¿ya?
Entonces, como les decía, de acuerdo a esto, los tipos de nociceptores, bueno, algunos de estos nociceptores se dirigen a través de fibras mielinizadas A delta, donde está incluido el dolor rápido, y los de fibras amielínicas tipo C, que responden a conducción más lenta, que puede ser presión, temperatura, y se incluye aquí el dolor lento. Y en cuanto a la adaptación, yo quería recordarles esto de la adaptación de los receptores a propósito de lo que hicimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Y yo les decía, ¿no? Que, bueno, lo que pasaba, por ejemplo, con el primer experimento que hicimos la semana pasada. ¿Qué es lo que pasaba allí? Ustedes, en el primer experimento, no sé si recuerden, consistía en el primero en pasar con un lápiz a través de forma rasante, o sea, paralela a la piel, sin tocar la piel, con un lápiz, pasar unos vellitos, pasar los vellos del antebrazo, ¿sí? Al movilizar los vellos del antebrazo, nosotros estamos estimulando a un receptor. ¿Qué receptor es? ¿No eran las terminaciones nerviosas libres? Doctora, es el plexo que estaba asociado al terminal del pelo. Sí, ese plexo es plexo, que es una terminación nerviosa libre, ¿ah? ¿Sí? Pero en forma de plexo que está rodeando justamente al folículo piloso. Está bien, ambas tienen razón. ¿Nombres? Paredes Gallegos. Ari Picona. Ya. Mejor yo prefiero un nombre y un apellido antes de que dos apellidos porque no me enredo. Pero bueno, ya sigamos. Y entonces les decía, ¿no? Que allí hay una terminación. Y luego el segundo experimento consistía en colocar en la yema de los dedos un papelito, algo de poco peso, ¿no? En la yema del dedo medio, persona vendada. Y tenía que continuamente también ser estimulada, se colocaba el peso, se sacaba, se ponía, se sacaba varias veces, ¿no? Y entonces la idea era repasar cuánto tiempo duraban los estímulos, tanto del paso del vello como del peso, del ligero peso que se genera en la yema del dedo. Y allí estaban implicados la primera, la terminación nerviosa libre, y en la segunda está implicado los receptores. ¿Qué receptores? ¿Saben? El segundo, el que se lo colocaba el pesito y se sacaba de la yema del dedo. ¿Cuál era ese receptor? ¿De Merkel? El otro, el otro. El otro, el más fino todavía. Meissner, doctora. Meissner. Allí sí había varios Merkel, ¿no? En las respuestas en los experimentos o experiencias pasadas. Pero aquí sí es Meissner, ¿ya? Y entonces, miren acá. Tenemos, con la adaptación de receptores, cuando se adaptan a un estímulo sostenido, o sea, un estímulo constante, tenemos dos tipos de receptores, los tónicos y los fásicos. Los tónicos son receptores de adaptación lenta, ¿ya? Entonces, cuando hay un estímulo sostenido, aquí, bueno, se está captando el potencial de receptor. ¿Se acuerdan, no? El potencial graduado o potencial de receptor. Dura todo esto es su onda, ¿no? El potencial de receptor, ¿listo? Y entonces, este potencial de receptor genera un potencial de acción, conduce aquí, se está conduciendo un potencial de acción en la neurona sensitiva. Y miren aquí, mientras dure todo el estímulo, se genera y se da un potencial de acción que perdura a través del tiempo. O sea, todo esto dura el estímulo, todo esto se genera el potencial de acción. ¿Listo? En cambio, en los receptores fásicos que se adaptan con rapidez mientras hay un estímulo constante o sostenido, entonces el estímulo, ¿sí?, puede desactivar al receptor. Entonces, si es un constante el estímulo, todo esto dura el potencial de receptor, pero el potencial de acción se genera al comienzo y después se apagó. ¿Sí? Ya se desactivó el receptor. Y este es un receptor fásico, un receptor que se adapta con rapidez, ¿de acuerdo? Y que permite que el receptor quede listo para una nueva sensación, un nuevo estímulo, ¿de acuerdo? Ahora, les pregunto, el caso de, teníamos dos, el plexo
o las terminaciones del folículo piloso, ¿de qué tipo era? Y el corpúsculo de Meissner, ¿de qué tipo era? De adaptación rápida, el primero. El del cabello creo que tónico, porque se sentía todo el tiempo que pasaba el lápiz, la persona. Exacto. Exacto. ¿De quiénes fueron esas dos voces? De Ashley y Violet. ¿Quién fue la última? ¿Quién ganó esta vez? Violet. Al toque lo dices. Esta vez, ¿no? Siempre se turnan, creo, ¿no? Hasta ahora me ha dado la impresión. Bueno, y entonces, por lo tanto, el corpúsculo de Meissner, si se fijaban, al comienzo se sentía cuando se sacaba y se ponía el pesito. En la primera, en la segunda, en la tercera, ya en la cuarta, en la quinta ya ni se notaba, no sé, decía, creo que lo pusiste, ya lo sacaste, o sea, la persona se confundía, ni enterada, a menos que toque pues otras zonas vecinas, pero mientras no toque otra zona vecina y solamente esa zona, se perdían, al último no, ya ni sentían si se ponía o se bajaba ese peso que se colocaba sobre el dedo, porque estos son bastante rápidos los de Meissner, son fibras tipo A beta, y además su adaptación es rápida. De modo que estos receptores son de tipo fásicos, Meissner. Los otros son más o menos, no demasiado lentos, pero son tónicos. ¿Sí? Quería reforzar ese asunto de la experiencia pasada, ¿de acuerdo? Porque por cuestión de tiempo no hubo mucho tiempo. Pero, por un lado, y por otro lado, que quería remarcar aquí que el caso de los receptores del dolor se parecerán más a este tipo tónico. Mientras dure el estímulo, el dolor va a persistir, la respuesta de dolor. ¿Ya? No es como este. ¿De acuerdo? Es de tipo más que todo cercano a tónico, porque la adaptación muy lenta o simplemente a veces ni se adaptan, pero vamos a ver algunas vías que sí se pueden adaptar. ¿De acuerdo? El caso de los otros dos, el de las terminaciones nerviosas no es tan lento, pero sí es un poco más lento, bastante más lento que el primero, de Meissner, que es mucho más rápido. ¿De acuerdo? Un término medio es, si lo comparamos con los del dolor, está recontra lento y no pasa nada, o sea, dura todo el tiempo del estímulo. Un término medio será el plexo, o la terminación libre del folículo, y el otro extremo es el fásico, y ahí está el ejemplo, Meissner, corpúsculos de Meissner, que son muchísimo más rápidos. ¿Ya? Para hacer una comparación. ¿Qué más? Aquí simplemente quiero recordar que la vía para conducir el dolor, ¿cuál es? No hay plagio acá. No está el plagio. Pero acuérdense. ¿Vías somáticos sensitivas? Sí, son dos vías, pero ¿cuál es para el dolor? ¿Vía sensorial? Sí, es sensorial, pero ¿cuál de las dos? Las dos son sensoriales, son somatosensitivas o sensoriales. ¿Vía diferente? La vía es aferente, porque guía. La que va de ida, todas las sensitivas son aferentes. ¿Cuál? Vía del cordón dorsal, la del cordón dorsal. Este es el cordón dorsal. Y esta espinotalámica. ¿Ya? La Esta espinotalámica. ¿Cuál es el dolor? La espinotalámica, doctora. Sí. Esta es. Ya sea la fibra A delta, que es dolor rápido, o la fibra C, más lenta todavía, pero todas son del dolor es aquí. El tracto espinotalámico anterior, este lado. ¿De acuerdo? Aquí. Quizás acá le dijeron porque no se acordaba muy bien todo, pero no. Sino que quizás ahora por eso lo estoy remarcando, porque quizás lo pasamos, ¿no? Una sensación más la vez pasada, pero ahora como estamos concentrados en dolor, es esta. ¿Ya? La espinotalámica es esta. Ay, no tengo mi puntero láser ahí. Bueno, la espinotalámica anterior es la vía para lo que es el dolor. ¿De acuerdo? Por eso es como cuando ustedes se clavan con una espina. Primero retiran por reflejo, ni siquiera va al cerebro. En la médula regresa al toque para retirar por un reflejo, un simple reflejo. Y después ya llega la sensación de dolor.
después, pero el toque primero es proteger la sobrevivencia, ¿no? De nosotros, por eso actúa el reflejo. Después ya esa sensación que llega recién al cerebro, del dolor y todo, sigue esta vía. Bien. Entonces, hablando aquí de los receptores, ¿no? De estas sensaciones nocivas, el tipo, terminación nerviosas libres, vamos a ver aquí, el estímulo es nocivo, fuerte, que puede dañar el tejido, por eso responden frente a esto. ¿Dónde están? También tenemos superficiales y profundos, tenemos en la piel, superficial, pero también más o menos en las articulaciones y músculos, más profundos en los huesos y vísceras. Entonces, a todo nivel tenemos nociceptores. ¿Y dónde no hay? O sea, hay en todo lado, menos en el sistema nervioso central. Nunca van a tener dolor de cerebro ni dolor de médula espinal. Pueden tener dolor de cabeza, etcétera, ¿no? Pero nunca de cerebro o de encéfalo, ¿no? Allí no hay receptores del dolor. Ok. Y ahora, como les decía, es una respuesta protectora refleja para buscar, pues, la integridad, que no se dañe el tejido, ¿no? Está integrado a la médula espinal, otra característica. Y las fibras, como les mencioné, A delta para el dolor rápido y fibra C para el dolor lento. ¿Sí? Bueno. Las características mencionadas rápidamente, agudo y localizado, fibras nuevamente las fibras, y esto, ¿no? Además que es agudo o rápido, localizado, solamente en una zona más pequeña. En cambio, el dolor lento, más sordo, como se dice, más difuso, abarca áreas más amplias. También, en los nociceptores cutáneos se puede dar la sensación de prurito, está asociado a los nociceptores, pero este prurito solamente se desencadena por sustancias químicas. La histamina y otras sustancias que van a activar las fibras C. Entonces, el prurito es lento, una sensación general en las fibras C, ¿no? Por ejemplo, la histamina, por ejemplo, en el caso clásico de la picadura de un mosquito. En la picadura de un mosquito, la saliva, ¿no? Contiene proteínas u otras sustancias en la salida del mosquito, que cuando ingresa a nuestro organismo genera algún tipo de reacción, decimos reacción alérgica, por la cual, ¿no? Nuestros, por ejemplo, los mastocitos pueden liberar la histamina. Y en general las fibras dentro del dolor pueden también liberar a este mediador que es la histamina. Y esta histamina, ¿no? Generado a nivel también, ¿no? de esta vía, va pues a tener como respuesta lo que es el prurito. Bien, ahora, los receptores nociceptivos cuando hay inflamación. A ver, el fenómeno de sensibilización, ¿de acuerdo? No puedo señalar acá. Bueno, ya, entonces cuando... ¿Qué sucede? Tenemos sustancias como la bradiquinina, las prostaglandinas, las histaminas, leucotrienos, serotoninas, también iones, los protones, iones potasio que se liberan cuando un tejido es lesionado. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, cuando un tejido es lesionado, libera una serie de sustancias. Y estas sustancias van a estimular a los nociceptores y van a aumentar su sensibilidad. ¿Listo? Y entonces, cuando se aumenta la sensibilidad, estos a su vez liberan la sustancia P y la sustancia P genera inflamación. Entonces, cuando hay una lesión tisular y el tejido está inflamado, basta un pequeño estímulo, pequeñito, para generar la sensación dolorosa, como un ligero roce. Ustedes, ¿no? Está algo inflamado. Un ligero roce ya va a generar la sensación dolorosa porque hay una sensibilización por esta suerte, ¿no? de estas sustancias que van a estimular, van a sensibilizar al receptor para que inmediatamente, frente a cualquier estímulo, por más que sea suave, responda y genere la sensación o la señal dolorosa. ¿Listo? Y esta sensibilización se puede dar a cualquier nivel, ¿no? Los receptores superficiales, receptores de la piel, pero también en los receptores profundos. Y justamente en los receptores profundos es donde nosotros sí sentimos ese dolor a nivel de las vísceras, porque normalmente las vísceras no responden, ¿no? A menos que esté inflamado, a menos que se liberen estas sustancias sensibilizantes o proinflamatorias, ¿no?
que recién las vísceras, cuando hay el tejido dañado o inflamado, recién después va a generar la señal dolorosa. Normalmente, mucha gente de tejidos, por ejemplo, ¿qué movimientos? Los movimientos peristálticos en el sistema digestivo, no hay problema, no generan dolor. Pero si, por ejemplo, está inflamado por casos, por ejemplo, gastritis, ¿no? Tenemos la mucosa del intestino delgado, la mucosa gástrica inflamada, sensibilizada. Entonces, cualquier sustancia ácida, picante o alguna sustancia química que ligeramente corrosiva o cualquier sustancia de un ligero cambio de pH puede generar ese dolor, ¿no? ¿En qué? En la zona de la mucosa gástrica que ya está sensibilizada, ¿no? Con la gastritis, por ejemplo. Entonces, esa inflamación es el que genera un dolor frente a estímulos suaves inclusive, ¿no? ¿Ya? Por eso les decía, ya, acá está, ¿no? Los nociceptores silenciosos, justamente las vísceras, hay un gran número de neuronas aferentes, ¿no? Que es lo que les comentaba, ¿no? Que si no hay lesión normal, no responden a cualquier estímulo térmico o mecánico que les contaba, ¿no? O químico inclusive. Pero se sensibilizan frente a mediadores químicos. ¿Cuáles? Los anteriormente citados, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles eran estos estímulos mediadores químicos que sensibilizaban a un receptor de dolor? Prostaglandinas, serotonina. prostaglandinas, leucotrienos. Leucotrienos. ¿Qué más? Bradicinina. Histamina, Histamina. potasio. Serotonina. Histamina, potasio y protones, ¿no? Ese libera, por ejemplo, el potasio es cuando se rompe una célula, pues libera todos sus protones, sus iones de potasio al medio. Ahí es, por ejemplo, donde aumenta, ¿no? Y la histamina, algunas células especializadas, pero también está sobre todo en zonas internas, a nivel de vísceras, en donde se puede generar. Y el caso de la histamina, a nivel de los nociceptores cutáneos, rápidamente llega, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una picadura. A ver. Muy bien, y eso es lo que genera. Y justamente este dolor, ¿no? Es insensible si no está sensibilizada. Pero cuando se... ¿Qué se llama? Cuando se sensibiliza y se estimula, si el dolor es fuerte, ¿no? A nivel de las vísceras o estructuras profundas. Ahí sí, bastante fuerte, ¿no? Cuando se encuentran inflamadas, mucho más fuerte. Porque a veces uno está acostumbrado a veces al dolor en superficie, o sea, una presión, quizás un pellizconcito si quieren, o un golpecito, ¿no? A nivel de los nociceptores superficiales, un golpecito, ustedes están caminando, se chocan, poco, ya bueno. Entonces, a nivel de la piel están más acostumbrados. En cambio, cuando son los dolores viscerales son mucho más fuertes. Y miren, vamos a ver, vías, ¿ya? Vías de estos nociceptores. Entonces, la respuesta inflamatoria ya hemos mencionado, ¿no? La serie de mediadores y la sustancia P, que liberan justamente a nivel de estos nociceptores, ¿sí? Y bueno, este dolor aumenta la sensibilidad al dolor en la zona de la lesión, ¿ya? Pero bueno, entonces ¿cómo se llama esto? Inmediatamente la respuesta, ¿no? La señal de estas sustancias llega finalmente y se integra a la médula espinal. Y de la médula espinal sube, ¿no? Por la vía, como les decía, espinotalámica hacia la corteza. Entonces es una sensación consciente, ¿no? Cuando se dirige la vía de los nociceptores. Es consciente, se dirige a través de la vía de la médula espinal, tenemos estos mediadores y la inflamación como sensibilizadores, ¿listo? Y como les decía, frente al dolor, también nuestro organismo, guiado por la médula espinal, cumple reflejos de retirada o respuesta, que es una respuesta, en fin, refleja protectora ante el dolor. Entonces, el respuesta de retirada es un reflejo frente cuando se genera el dolor. ¿Bien? Ahora, la isquemia. La isquemia también es una respuesta cuando el músculo, específicamente en casos del músculo, cuando se encuentra dañado. Entonces, la isquemia también es una respuesta cuando hay daño, pero en este caso a nivel de músculo, para disminuir pues el flujo sanguíneo. Bien, ahora todo este tiempo que nosotros le estemos hablando frente a estímulos, responden los nociceptores frente a estímulos nocivos, ¿no es cierto? Responden los nociceptores
Este también es un dolor que decimos dolor nociceptivo, ¿bien? Pero el dolor crónico de origen o de origen patológico también se conoce como neuropático cuando no es necesario que esté el estímulo porque ha habido un daño a nivel de las vías de los nociceptores. Estos daños o cambios pueden ser prolongados o pueden ser temporales. Y si se ha dañado la vía de los nociceptores a nivel del sistema periférico o a nivel del sistema nervioso central, a ese dolor que necesita un ligero estímulo o ni siquiera un estímulo y de pronto genera dolor, a ese dolor le decimos dolor neuropático, que como les decía, ¿no? La respuesta puede ser exacerbada, mucho dolor, el dolor muy prolongado por estímulos muy suaves, o sea, estímulos que normalmente no generan dolor, o a veces de pronto, sin necesidad de un estímulo, constantemente se está generando ese dolor. Y ese dolor es conocido como el dolor neuropático. Y ese dolor es, como les decía, cuando hay un daño en las vías de los nociceptores hacia el sistema central. Puede ser, ¿no?, el daño a nivel de periférico o a nivel del mismo sistema nervioso central. Esto se ha movido acá, pero bueno, ya. Y en cuanto tenemos también el dolor referido, y esto viene a ser, en cuanto a las vías, cuando las neuronas sensitivas comparten la misma vía en referencia al dolor, me refiero que, miren, una neurona medular comparte con otras neuronas aferentes, puede compartir la misma vía. Y si comparten la misma vía, pueden provocar que erróneamente el cerebro en general ubique la fuente de dolor en una zona donde no debería ser. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, hay vías de neuronas sensitivas de nociceptores profundas. Por ejemplo, estamos hablando, la más escandalosa acá, de cuando hay daño a nivel de riñón. ¿Sí? Cuando hay daño a nivel de riñón, algunas de estas neuronas comparten, ¿no?, las neuronas que dirigen, o sea, que guían, ¿sí?, este estímulo de dolor por daño a nivel renal, ¿sí?, comparten con otras neuronas aferentes medulares superficiales, o sea, en la piel. Entonces, por ejemplo, cuando hay daño renal, uno siente el dolor en toda esta zona, ¿no? En toda esta zona abdominal, en fin, que es tan amplia. Miren, por ejemplo, a todo lo que se refiere al color amarillo. Y entonces, cuando uno siente dolor en otras zonas donde no está necesariamente el daño, porque erróneamente el cerebro, ¿no?, al llegar el mensaje de dolor, pues lo capta en todas estas zonas. Entonces, cuando a veces hay daño renal, le dicen, no, ¿dónde te duele? Acá, 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 en todo lado, me duele por todo lado. Y entonces, no, era el dolor a nivel profundo, ¿no?, visceral. Y entonces, estas vías erróneas o de mala localización de la fuente del dolor se conoce como dolor referido. Acá también tenemos otro ejemplo de dolor referido, ¿no? Cuando hay daño, se está generando, por ejemplo, daño a nivel del corazón. Miren cómo involucra la parte interna del brazo, partes del cuello, partes del tórax, del pecho, del lado izquierdo, por ejemplo, hasta de la mandíbula, ¿no? Puede reflejar, y entonces uno siente dolor en estas zonas, y en realidad, pues, donde se está generando el daño es a nivel del corazón, ¿no? Tenemos otras zonas a nivel de hígado, vesícula biliar, estómago, colon, uréteres, ¿no? Entonces tenemos distintas zonas de dolor referido por compartir. O sea, por compartir, si nos fijamos acá en la figura de este lado, una de las teorías es que una neurona sensitiva primaria de una zona superficial, una zona de la piel, comparte, como el ejemplo acá del riñón, comparte la misma vía primaria, ¿no? Comparte la misma vía. Y entonces, al compartir esta vía, luego llega la neurona secundaria y dirige, ¿no?, la vía sensitiva ascendente, lo lleva al encéfalo, entonces el encéfalo recibe el mensaje erróneamente que el dolor está en la zona de la piel, que comparte la vía con la zona de la víscera, ¿no? Entonces, a eso se explica más o menos la teoría en el cual por qué sentimos en distintas zonas de la piel, dolor cuando algunas vísceras u órganos están
dañados y están generando esta señal de dolor, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, pregunta la figura, dice, un hombre va al médico debido al dolor que irradia su brazo izquierdo. Entonces, esto le sugiere al médico que el hombre podría tener un problema de un órgano. ¿Cuál es el problema? El Corazón. Del corazón. Del corazón, ¿no? Un problema del corazón. Todo sensible, está muy bien. Así es. Y bueno, acá hay una, con respecto, simplemente estoy mencionando esto ligeramente, sobre la modulación del dolor, la teoría de control con compuerta. Aquí, por esto justamente el compartir las vías, miren, por ejemplo, fibras de tipo A beta, ¿sí? Hacen sinapsis con interneuronas inhibidoras y aumentan la inhibición, que esta es una vía alternativa. Entonces, si hay una respuesta, es una respuesta integrada donde comparten vías las fibras AB y fibra C, pueden disminuir la percepción del dolor, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren aquí. Veamos eso que nos habla de este modelo de control, ¿no? En el cual, miren acá, sin estímulo tenemos una fibra C de dolor lento, obviamente, que normalmente sin estímulo tenemos aquí una interneurona inhibidora. Mientras esta interneurona inhibidora esté inhibiendo esta vía, la fibra tipo C de dolor lento no va a enviar señales al encéfalo frente a la ausencia de estímulo. Pero cuando hay un estímulo nocivo, la fibra tipo C se activa. Y al activar, inhibe, miren acá, inhibe a la neurona inhibidora. Y al inhibirla, detener a la neurona inhibidora, es posible la conducción para que llegue el estímulo nocivo, ¿no? Al encéfalo. Y es intenso. Un dolor intenso, ¿no? ¿Por qué? Porque está inhibiendo a la neurona inhibidora ¿de qué? De esa vía. Porque la neurona inhibidora inhibe a la neurona secundaria, ¿no? Fijaron aquí. Ahora, ¿el dolor cómo puede modularse? ¿No? Una alternativa de dolor. Las fibras tipo A beta, vamos aquí, que es genera por un estímulo táctil, no necesariamente doloroso, puede estimular, y como estas son mucho más veloces, puede estimular a la neurona inhibitoria. Por más que haya el estímulo nocivo que proviene de la fibra tipo C, y esta fibra tipo C va a inhibir a la neurona inhibitoria, por el otro lado, comparte una vía con la neurona, o la fibra, perdón, tipo A beta, que es veloz, y entonces va a estimular a esta fibra, en realidad esta neurona inhibitoria. ¿Para qué? Para que debilite el estímulo de dolor, ¿sí? El estímulo de dolor de la fibra C. No lo va a anular del todo, pero lo va a debilitar. Y entonces esta es una alternativa para buscar disminuir el estímulo nocivo y por lo tanto disminuir la sensación de dolor. Ya está. Bueno, eso sería todo. Bueno, ahí hay algunos elementos que estimulan el dolor, pero a ver, ¿tenían ustedes pendiente que iban a hacer después de la práctica esta experiencia, la experiencia 5 de la anterior práctica, que quedó como pendiente por falta de tiempo? Díganme ustedes, ¿realizaron esta experiencia? ¿Qué pueden decir sobre esta experiencia de la ley de las energías nerviosas específicas o ley de Müller? Doctora, Sí. ¿son receptores de diferentes estímulos que van a conducir la información por la misma vía? Diferentes estímulos. No, Bueno, o sea, sí, diferentes estímulos de diferentes receptores que van a conducir la información por una misma vía. por la misma vía.
Doctora, yo estaba averiguando y, o sea, según lo que me dice este principio, es que cada tipo de célula nerviosa sensorial responde normalmente a un solo estímulo específico y da lugar a una sensación. Pero también se puede dar que una célula puede ser excitada artificialmente por otras formas de estímulo, pero la sensación evocada será la misma. O sea, al Doctora, final la sensación es la misma, doctora, dependiendo, o Ah, sea, cuál sea el estímulo. ¿ya? ¿Quién más tiene su opinión acerca de este tema? Doctora, yo, doctora. yo encontré que, o sea, la sensación, la cualidad de sensación no depende tanto del tipo de estímulo que afecte, sino de la, del tipo de fibra nerviosa que interviene en esta sensación. Sí, doctora, interviene más el tipo de fibra que se estimula en la percepción. O sea, por ejemplo, si es visual, tendremos sensaciones visuales. Si se estimulan los nervios especializados en provocar las sensaciones de calor, tendremos calor. E independientemente de si el estímulo es luz o no, o si es calor o no. Claro, puede haber una serie de estímulos. Lo que importa es la especificidad de la fibra nerviosa, ¿no? Si la fibra nerviosa percibe o no el estímulo. Por ejemplo, aquí nos hablan, si ustedes están desviando la mirada, el dedo índice ejerce una ligera presión en la parte externa del globo ocular, dice, ¿no? Derecho. Ya, note qué perciben. Les pregunto, ¿dónde están los receptores de presión? En el ojo, porque están ejerciendo presión. En el ojo ustedes han dicho que hay receptores de luz. Entonces, pues, no importa, la sensación puede haber presión, texturas, sonidos, olores. Y finalmente, si el receptor no es especializado en recibir justamente ese estímulo, no va a pasar nada. No va a percibir el estímulo. A nivel de la córnea, la zona, al presionar el globo ocular, ustedes están estimulando a nivel de la córnea. Esa presión del globo ocular genera presión a nivel de la córnea. A nivel de la córnea lo que está listo para percibir es, mejor dicho, para proteger al ojo y evitar que ingresen partículas al ojo. Entonces, simplemente partículas extrañas, entonces uno tiene la respuesta de parpadear más que todo. Entonces, en el ojo no tenemos receptores de presión, el globo ocular, receptores de presión especializados para captar esa presión. Sí, en la parte externa del globo ocular sí, ¿no? Lo que es en la piel estamos sintiendo la presión, pero el globo ocular no. Que el globo ocular, justamente en la zona de la retina, está especializado para recibir estímulos de luz, la retina sea excitada y bla, 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 las células de la retina y todo lo demás, ¿no? También la córnea lo que va a procurar es cuidar, ¿no? La zona, o sea, la córnea del globo ocular, cuidarse el ojo para, simplemente es el pestañeo, por ejemplo, el parpadeo, para proteger. Pero en realidad, sobre presión, no tenemos receptores especializados de presión en la zona. Por lo tanto, la fibra nerviosa no va a conducir ese estímulo de presión. Eso lo entendemos externamente, pero la vía que va a llegar al cerebro, o sea, que vamos a estimular el globo ocular por presión, no se va a sentir porque no tenemos allí zonas especializadas para sentir presión, no tenemos mecanorreceptores. Lo que tenemos es, pues, a nivel de la retina, pues, ¿no? Receptor, fotorreceptores y así, no hay especialización. Por lo tanto, no vamos a sentir ese estímulo de presión a ese nivel, ¿no? Y de eso se trata, como dice ahí, ¿no? La cualidad de la sensación va a depender sobre todo de la fibra nerviosa, si percibe o no el estímulo, más que del estímulo, ¿no? Ok, listo. Doctora, disculpe. Doctora, aló. Sí. Disculpe, ese ejemplo que nos propuso en la clase de la ropa y que cuando está en contacto con nuestra piel, digamos, cuando nos dice usted que estamos vestidos, somos conscientes de la sensación, de la percepción, pero después de un momento como que nuestro cerebro simplemente se adapta
y después como que ya no Ajá. sentimos eso, como si el cerebro eliminara información innecesaria que está recibiendo Sí. mediante los estímulos. ¿Eso de cierto modo se relacionaría con la ley de Müller? Bueno, al menos en cuanto a las características de los receptores. No, más que todo se trata de la adaptación. ¿Has visto los receptores fásicos? Que Sí, simplemente llegado, ustedes sienten su ropa cuando se la pone y después dejan de percibir, a menos que sea otras sensaciones de calor, ¿no? Etcétera. Pero más que la de ley de Müller, no es el lado específico, sino ahí se trata de adaptación de receptores. Entonces, esta adaptación de receptores nos permite que no todo el tiempo estemos recibiendo el mensaje de tenemos la ropa allí presionando ligeramente la piel, ¿no? Entonces, esa es adaptación. Es la parte donde les explicaba, ¿no? De los receptores tónicos y receptores fásicos. Entonces, los receptores fásicos de la piel se encargan de apagar ese mensaje constante de la presencia de la ropa sobre la piel. Ya, ahí es adaptación. No trataría de la ley de Müller. Ok, doctora, gracias. Ya, listo. Porque sí lo captan, de que lo llegan a captar, cuando ustedes se ponen la ropa recién al comienzo, ¿lo captan o no lo captan? Sí lo captan, porque es su vía específica. Sí lo llegan a captar. En cambio, en el otro, como les digo, la presión no se llega a captar en el globo ocular porque no es su vía, que va a conducir presión, ¿no? A eso se refiere. Bien. Ok, pasamos. ¿Qué les hablaba? Estamos hablando, ya. Estoy compartiendo, ¿no? Entonces, vamos con las experiencias. Entonces, necesito que 1/3 de ustedes realicen la sensación punzante, 1/3 la sensación de quemadura y otros desarrollen la velocidad de transmisión de las sensaciones algógenas. ¿Listo? Entonces, cuando realicen, quiero que lo realicen en paralelo para que nos alcance el tiempo, porque en 15 minutos tenemos que terminar todo. Miren, algunos de ustedes van a realizar la sensación punzante y nos van a contar. Entonces, a una persona le vendan los ojos y mediante un nudito le fijan un hilo del vellito, uno larguito del antebrazo con un hilo de seda. Y lo jalan, le dan vueltas, lo jalan, lo molestan. Inmediatamente después, aplican presión con las puntas de un compás. Si no tiene las puntas de un compás, puede ser las puntas de un lapicero, puede ser, las puntas de un lapicero, ya está. Listo, inmediatamente después, en la zona cutánea adyacente al mismo vello, luego, ¿no? Sienten eso, lo miden, comentan, reportan su sensación inmediata y luego inmediatamente en el mismo punto cutáneo adyacente al mismo vello, aplican y retiran rápidamente el extremo, es rápido, solo el puntito de un hilo metálico calentado por un encendedor y reportan las sensaciones. ¿De acuerdo? Entonces, jalan, fastidian con el hilo de seda, jalando el vellito, sin sacarlo, por favor, sin sacarlo. Luego, movimiento, rotación, fastidian. Luego, con la punta de un lapicero, puede ser las puntas de un compás. Pum, presión. ¿Qué sienten? ¿Listo? Y luego, con el hilo metálico, calentadito, ¿no? Ya previamente, solo la puntita, ida y vuelta, rapidito, ¿no? Tocan y sacan con el hilo metálico calentado por un encendedor y nos cuentan las sensaciones. Siguiente, otro grupo de ustedes, escojan uno para que no sea muy largo, pueden escoger 1 o 2, pero no más, si no, no nos alcanza el tiempo. La segunda, sin ejercer presión, no presión. Una zona el hilo metálico calentado por un encendedor, colocarlo en algunas zonas de la piel, puede ser el antebrazo, el brazo, el dorso de la mano, el dedo. ¿Sí? Pero esta vez que dure 3 segundos, no es rápido como el anterior, ¿sabe qué pone? No, rapidísimo, no. Esta vez dure 3 segundos, o sea que permanezca el hilo, la punta del hilo metálico, 3 segundos. ¿Listo? Ahora, luego dice, sobre el pelo fijado al hilo de seda, ¿listo? Ejercen tracción persistente durante 3 segundos, van a jalar. Y con unas pinzas sujete un delgado pliegue cutáneo y apriete suavemente durante 3 segundos. Esas son 3 experiencias distintas, ¿de acuerdo? El de la quemadura, ¿no? Bueno, la sensación de quemaduras, ¿no? No la quemadura. La aplicación del hilo metálico por 3 segundos. Otra es jalar un vello con el hilo de seda durante 3 segundos, tracción. Y la otra es con unas pinzas, puede ser unas pinzas, ¿sí? Sujeto un delgado pliegue, puede ser, perdón, lo que les decía, una zona del tronco,
o del brazo. ¿Sí? Con unas pinzas jala el pliegue delgadito, un pliegue delgadito, lo jala, le aprieta durante 3 segundos. Y nos cuentan sus observaciones. Y la tercera, las pinzas delgadito en la parte de la base unguial, ¿no? Tanto del dedo de la mano, pellizcando así, apretando despacito, pero justo ahí, rápido, o sea, aplican 1, 2 veces, apretan 2 veces la pinza. Y reportan y ven la diferencia cuando en la misma base, o sea, en la zona de la base unguial, pero de los dedos del pie. 2 veces también apretan, rápido, 2 veces. Apretan con la pinza. O pueden ser con la misma, si tienen uñas, con la de la otra mano con las uñas, pueden también apretar fuerte, 2 veces. ¿Ya? Y en cuestión de tiempo nos avisan cuál es, qué pasó, ¿no? Por eso dice velocidad de transmisión. ¿Qué es sensación algógena? ¿Qué es algógena? ¿Qué es algógena? Dolor, doctora. Dolorosa. Sí, sensación dolorosa sería, ¿sí? Muy bien. Así es. Ya, entonces en sus marcas listos ya. En 5 minutos me cuentan sus experiencias. Vamos.
Doctora, disculpe. Sí. ¿Me le puede ir comentando lo que voy percibiendo del tercer experimento? Sí, y de una vez, porque si no nos gana la hora, está muy bien. A Estoy ver, lo siempre que, con la hora estos días. Lo escucho, a ver, a ver, pongamos la imagen. lo que ¿Dónde yo está la? percibo es que más que nada en mis manos siento el dolor con más claridad y un poquito más rápido, mientras que en mis pies cuando lo hice es como que al principio no siento con mucha claridad la sensación dolorosa, pero después lo noto más presente, o sea, demora un poquito más que en la mano, digamos, es lo que yo percibo. Correcto. Si siente usted que demora un poquito más, es porque las puntas al final, ¿no? De los dedos del pie están más lejos del cerebro que los dedos de la mano, ¿no es cierto? Se trata de distancia. Y si en este caso se trata de distancia, usted logra ver la diferencia, la pregunta es, ¿qué tipo de fibras están participando en este tipo de dolor? Yo diría fásicas porque es muy breve lo que siento. No, fibras. Fibras me refiero. Tenemos en el dolor, tenemos dos tipos de fibras, tipo A delta o tipo C. ¿Serían las A delta, doctora? Repito, su compañero corrobora lo que muchos de ustedes seguramente han sentido, que primero, con mayor intensidad y primero, sobre todo primero ha llegado el dolor proveniente de la mano, y después, más lento, han sentido que llegó el mensaje del dolor de los dedos del pie. Si es así, ¿qué tipo de fibras estarían participando? Si yo puedo distinguir esa diferencia de tiempo, ¿qué tipo de fibras están participando? Doctora, fibras tipo C, fibras amielínicas. Amielínicas. ¿Ah? ¿Cuál es la velocidad de estas fibras? Bueno, más Lenta. lenta. Es lenta. Es lenta. ¿Cuánto? Entre 0.5 a 2. 0.4 a 2. Claro. En cambio, las tipo A delta son hasta 30 metros por segundo. O sea, no lo podría distinguir. Entre dedos y mano me parecería lo mismo. Pero si yo sí puedo discriminar, cuando estaba hablando de 2 metros por segundo, lo máximo, sí puedo discriminar. Noto la diferencia. Porque hay una distancia entre mis pies y encéfalo menor a manos a encéfalo, ¿no es cierto? Y si yo lo puedo distinguir, y como dice, al comienzo no entendía bien, pero luego llegó bien, es que son pues las lentas, las fibras tipo C. Ese es el mensaje que quiere darnos la tercera experiencia, ¿de acuerdo? Y muy bien, solitos, ven allí, un empujoncito nada más les falta y ya está. Y ahí está, ¿no? Toditos ya, entonces nos quedamos muy claro, ¿no? Que las fibras tipo C están participando. Mientras yo terminé de apuntar, ya está. Listo. Muy bien. ¿Comentarios de alguna de las otras? ¿Quién quiere hacer comentario de la primera o la segunda experiencia? Doctora, sobre lo del compás, quisiera dar mi apreciación. La primera. Ujú. Ya O está. sea, Cuéntame. al sujeto que le hice, porque no lo hice conmigo, le sometí presión con un compás o sea, sintió dolor y lo alejó al toque. Sobre la mano lo hice primero yo. Ya, muy bien. Lo sintió y la dejó al toque. Y luego, ¿qué pasó con la segunda? ¿Llegaste a hacer la segunda o no la llegaste a hacer? Aún no. No, ya está, pero perfecto. Normalmente, una ligera presión con el compás no se sentiría tan fuerte, pero inmediatamente lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué retiró inmediatamente algo que quizás en otro momento no lo hubiera alejado tanto, no lo hubiera molestado? ¿Por qué lo molestó y lo retiró inmediatamente? Como su reflejo de protección, por supuesto.
¿Por qué? Porque la mano está más cerca, o sea, las fibras de la mano están más cerca para llegar al cerebro. No, por ahí no va la cosa. ¿Por qué previamente yo estaba, jale, jale el vellito y de ahí cerca, las puntitas del compás, ¡pum! Inmediatamente reaccionó y lo retiró? Doctora, ¿Por ¿hubo qué? sensibilización? Sí, 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 sí. ¿No es cierto, Ronald? Si te fijas, ahora es experiencia, es porque al jalar, ¿no es cierto? El vellito, jale, jala, molesta, molesta la zona por tracción del vello, o sea, no solo está molestando, ¿no? al receptor del vello, siempre al jalar toda esa zona cercana está sensibilizada, de modo que un estímulo más suave que las puntas del compás es más suave, quizás en otro momento lo hubiera hecho más lento y lo hubiera retirado, pero como estaba sensibilizado, inmediatamente reaccionó y lo retiró. Exacto, por sensibilización. ¿Qué he puesto? Gabriel no, Gabriela. Después iba a estar buscando quién es Gabriel. Ya está. Y ahí está Ronald también. Listo. ¿Quién más quiere comentar? Porque todavía no está completa esa primera experiencia. ¿Alguien ha continuado con la segunda? O sea, no, con la primera me refiero, pero con el hilo, porque estamos viendo primero con el compás. Luego, al toque nomás una puntita con el hilo metálico. ¿Han terminado esa experiencia? Vamos, nos falta esta parte. Ven, ¿no? Todavía estoy compartiendo pantalla, creo. ¿Sí? Ya, entonces la parte que es sombreado, ¿quién la ha hecho? Vamos. Hola. ¿Viven? Hola, hola. La segunda experiencia la ve. Nos gana, ya tenemos que cerrar la práctica. Vamos. La segunda experiencia. No se van a estar quemando mis alumnos. La segunda la pueden hacer a ustedes mismos, ¿ah? No hay ningún problema. Se están incendiando mis alumnos. Y ahora... Ya. Te escucho. No, quería comentarle, nos ha pedido que hagamos porque dijo que había subrayado una parte, pero no llegué a ver, era la primera parte de la B.
No era de la A, sino que le resalté porque su compañero comentó la primera de la A, comentó que él hizo esta parte del compás, pero luego tenía que aplicar rapidito el hilo metálico y al toque, y ponerlo y retirarlo. Entonces, esa parte faltaba. O sea, que el primer ejercicio, ¿quién lo ha realizado completo hasta el final? ¿O solamente esta parte? ¿Cómo lo has realizado solo esto? ¿O lo has realizado hasta el final? Cuéntame. ¿O no has No hecho pensé nada? que se estaba refiriendo a la B, a la parte B. Ah, ya no. La parte B háganla toda, porque necesito que la hagan toda, sí. De preferencia. De preferencia toda. Pero si quieren pueden ir pellizcándose, ¿ah? Es la última. Pero 3 segundos, ojo, completitos los 3 segundos. Señores, 3 minutos para acabar la práctica, vamos. Describan su experiencia. Creo que le corren al dolor ustedes, creo. Están corriendo, sí creo que se están escapando. Doctor, está. Sí. A ver, El ejercicio B, no sé si habrá salido bien, pero bueno, el primero, lo escucho. con un ejercicio de presión sobre mi antebrazo en 3 puntos diferentes, en tres puntos separados, y inmediatamente se sintió un dolor, punzante, ¿no? Al estar caliente el hilo metálico, se siente un dolor muy punzante y retiré el brazo inmediatamente. Y después de eso, sobre uno de esos puntos en los cuales hinqué, fijé con el hilo un pequeño pelo y le ejercí una tracción. Hasta el momento no se sintió nada diferente, sentí más el dolor del hilo metálico y por finalizar, con las pinzas sujeté un pequeño pliegue de la misma zona y ya no llegué a sentir nada, era como si ya me hubiera adecuado al dolor. Doctora, su micro está apagado. Media hora después, todo lo que ha hablado ahora, ¿qué habré hablado? Ya ni me acuerdo. Bueno, vamos otra vez, caracho. Bueno, entonces lo que le decía a su compañero es que vuelva a hacerlo no en la misma zona, en otra zona. Pellizquese con ganas, 3 segundos con su pliegue ahí delgadito y con los 3 Ok. bien hechos, con convicción. Ah, no tiene que ser en la misma zona donde se aplicó el hilo No caliente. tiene que ser en la misma zona, con convicción, con fuerza. Ajá. Maltrátese, Ok. Doctora, yo maltrátese. sí lo hice el experimento. A ver, te escucho. Bueno, sí, el primero que teníamos que poner el hilo caliente, bueno, yo lo hice en mi hermana. Y Ya. ella no, al inicio como que reaccionó un poco a la sensación térmica, ¿no? Pero luego dejó el Ujú. brazo, no lo quitó por completo, solo al inicio como de la impresión.
Luego sobre lo del hilo, sí, como que a ese sí le asumo que le dolió más porque lo quitó más rápido. Sobre jalar con el hilo. Y en el tercero, el de la pinza, ese sí, como que al inicio resistió un poco más, o sea, antes de que la pinza se cerrara por completo, ¿no? Pero ya cuando llegó al punto máximo, y incluso antes de los 3 segundos, lo quitó el brazo. Bueno, mire, entonces la primera sensación justamente es para que ustedes comparen el tipo de dolor que se genera en las tres, comparen el primero con los dos siguientes, ¿ya? Porque el primero, como dice, se siente como calor, es un dolor de tipo urente, quemante, ¿no? Se siente quemazón, es un dolor urente. Además que es un dolor más prolongado, ¿listo? Un dolor lento, más prolongado, tipo sordo decimos. Entonces, la sensación quemante es un dolor lento, ¿no? Que perdura, ¿de acuerdo? Y entonces la idea es compararlo con la siguiente experiencia que al jalar el hilo duele, pero al comienzo, o sea, al comienzo no duele, pero resistes un poco y luego sí, ¿no? Entonces queda la sensación quemante también. A ver, jálense y sáquense un vellito, sáquenselo ustedes mismos. Se queda esa sensación, pero ¿qué tipo de dolor es este? Dolor urente, ¿no? Dolor quemante, decimos, tipo quemadura, decimos, y perdura, un dolor más lento, ¿de acuerdo? Y lo mismo sucede con el pliegue. Entonces, ven ahí, sienten como calor y urentes ese dolor, ¿ya? En cambio, el otro dolor, además de comparar, ¿no? La sensibilización que hemos intentado en también es compararlo con el de sensación punzante. La sensación punzante, por eso le dijimos el hilo metálico, sacar y poner, rapidito, porque es la sensación que clava. Es el mismo, ¿eh? El hilo metálico calentado, pero si tú lo haces al toque, sacas y pones la puntita, el dolor es una sensación punzante. Y lo mismo sucede, ¿no? Con el compás. Está bien, lo retiras porque está sensibilizado, pero es rápido también y es un dolor de tipo punzante, es un dolor rápido. Y el hilito se ha jalado con la idea de sensibilizar. Entonces lo que se quiere comparar es las puntas del compás que normalmente no dolerían. Se genera una sensibilización y se genera un dolor de tipo punzante. Lo mismo comparado con el hilo metálico, por más que esté caliente, no se siente sensación de quemadura, sino un punzante. A veces cuando uno se hace una herida, como les decía, al comienzo siente un dolor rápido, tipo punzante, pero con el pasar del tiempo se siente calor, una sensación de quemadura, un dolor urente, que es el dolor lento. Entonces, cuando uno participa en una sensación de dolor, suele presentarse los dos. En el caso del hilo metálico, no, solo punzante, pero cuando hay una herida, alguna lesión, puede presentarse primero un dolor punzante y luego un dolor urente, que es un dolor rápido primero y el dolor luego lento, que perdura. Quizás el dolor más fuerte es el punzante que uno retira inmediatamente, pero con el pasar del tiempo cambia el tipo de dolor de punzante a urente, y este es más prolongado, el dolor lento. Con estas dos experiencias estamos comprobando la sensibilización primero de los nociceptores 1 y 2, los tipos de dolor, ¿sí? Para poder describir el tipo de dolor. Y 3, pues que hay un dolor tanto agudo, que es rápido, y el dolor lento, que como les decían, un dolor sordo, dicen que, ¿no? Que perdura a través del tiempo y que puede ser de tipo sensación de quemadura, que se siente calor, por ejemplo, ¿ya? A eso se refieren estas experiencias. Y con esto cerramos, y muy bien, sus compañeros han colaborado con su experiencia, ¿sí? Sobre las 3 experiencias justamente, y con esto terminamos esta práctica el día de hoy. Iniciamos inmediatamente porque tenemos el tiempo justo para el caso clínico. Grupo 2, grupo 3, 2, 3, ¿no? Bueno, adelante con el caso clínico.
Buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. En nuestro caso clínico, el tema está enfocado en lo que es el dolor y el caso que hemos escogido es respecto a una neuropatía autonómica sensorial hereditaria. Siguiente. Ay, no. A ver, espera. ¿Pueden presentarlo en modo presentación para que esté más grande la diapositiva? Ya. Primero, recordar unos datos importantes que también la doctora ya los ha tocado. Primero, el dolor es descrito como una sensación no placentera asociada con una parte específica del cuerpo. Este es producido por procesos que dañan o tienen el potencial de dañar a los tejidos. También es considerado como uno de los síntomas más frecuentes de consulta médica y se puede clasificar en dolor agudo o crónico, nociceptivo o neuropático. Los estímulos causantes del dolor son detectados por los nociceptores, los cuales son identificados como fibra C, fibras A delta. La diferencia entre estas dos fibras es que la fibra C son de conducción lenta, inferior a la rapidez de conducción de las fibras A delta. A diferencia de estas estructuras, no están mielinizadas y responden a estímulos térmicos, mecánicos y químicos, siendo llamados nociceptores C. Mientras que las fibras A deltas son fibras mielinizadas, delgadas, que responden a estímulos mecánicos de alta intensidad, por lo cual son llamadas mecanorreceptores de umbral alto. Además, algunas de estas fibras responden a estímulos térmicos. Existen 4 procesos básicos para que nosotros podamos captar el dolor, que es primero la transducción, la conducción, la modulación y la percepción, como se ve en la imagen. En la traducción, los nociceptores traducen un estímulo, ya sea físico, térmico o químico, en una señal eléctrica. Esta señal es conducida después a través de fibras nerviosas, principalmente tipo A delta y la C. Una vez que el estímulo nervioso llega a las astas posteriores, entra el proceso de modulación, en el cual se ven involucradas neuronas inhibitorias GABAergicas y células de la glía que son excitatorias. Del proceso de modulación resultante, la señal original puede ser aumentada o atenuada. Esta señal resultante viajará por los tractos espinotalámicos hasta llegar al tálamo y otros núcleos del sistema límbico, donde se verá implicada la respuesta emocional y se puede modular por emociones y atención. Así llega a la corteza somatosensorial, donde finalmente podemos percibirlo como la sensación de dolor. Siguiente. Ok, doctora. En la presentación del caso clínico, vamos a encontrar a un masculino de 10 años de edad que va a ser hijo de padres consanguíneos. Y en su historia clínica vamos a encontrar que tiene retraso psicomotor, es agresivo y tiene conductas de automutilación. Estas conductas de automutilación incluyen desde lesiones de la piel hasta presentar sangrado, mordeduras, fracturas, infecciones óseas, ausencia del dolor al realizar de procedimientos médicos. También tiene antecedentes personales de epilepsia, anemia, fiebres recurrentes. Su hermano menor tiene la misma conducta y la misma sintomatología también. En el examen físico vamos a encontrar que tiene bajo peso y baja talla, lenguaje no verbal, irritabilidad y es muy agresivo, se lesiona cada rato y pobre producción de lágrimas. Su piel es seca con hiperkeratosis de predominio en palmas y plantas, con múltiples cicatrices y úlceras generalizadas. También tiene el cabello seco y frágil. En el examen neurológico vamos a encontrar va a existir la ausencia de respuesta a las pruebas de temperatura y a los estímulos dolorosos. Propiocepción, vibración conservada, reflejos osteotendinosos normales, ausencia de reflejo corneal. Y cuando va el doctor, le hacen pruebas de temperatura, le hacen pruebas le estimulan para que pueda sentir dolor y no siente el dolor.
Ya. En las pruebas diagnósticas, el ultrasonido de tejidos blandos arrojó datos de osteomielitis crónica y de destrucción de la articulación del codo y el húmero. Las radiografías de codo y tobillo evidenciaron datos de osteomielitis y destrucción severa de las articulaciones. La neurografía motora y sensitiva es normal. Los estudios de laboratorio evidenciaron anemia hipocrómica microcítica con actividad de tiempo de protombina de TP el 54%, que está disminuido. La actividad del factor 7, que es 57%, y también está disminuido. No, está dentro del rango normal y los niveles de ácido úrico son normales. Aquí podemos apreciar que el tiempo de protrombina en los valores normales es de 73 al 100% en porcentajes y en este paciente está en 54% disminuido. En la actividad del factor 8, que es el factor antihemofílico A, los valores normales son de 50 a 150% en porcentaje y el paciente presenta 57%, que es lo normal. En los niveles de ácido úrico se encuentra dentro del rango normal. Ok, lo que acabamos de observar es todo el examen médico que se le hizo al pequeño de 10 años, pero en un paciente en general, en promedio, en el cual se le quiera diagnosticar, hay un cierto proceso de diagnóstico que se tiene que seguir. Para iniciar el proceso de diagnóstico hay que tomar en cuenta 3 criterios clínicos, el cual es un examen de anhidrosis, un examen de percepción reducida del dolor, y en algunos casos se recomienda hacer un examen en el cual se evalúe el déficit intelectual. Todos estos exámenes se deben de confirmar mediante ensayos farmacológicos y hallazgos neuropatológicos. Ahora, independientemente de esto, también se recomienda usar un diagnóstico diferencial asociado a otras formas de insensibilidad congénita al dolor y también con el síndrome de Lesch-Nigen. Después de todo el diagnóstico diferencial, se debe aplicar un examen físico, un examen que evalúe todas las funciones cognitivas íntegras y un examen de correcto funcionamiento de los pares craneales. Es recomendable realizar exámenes para descartar sensibilidad al dolor, sensibilidad a la temperatura, sensibilidad al tacto y sensibilidad a la propiocepción normal de las extremidades superiores y del tronco. Ahora, en cuanto a la anhidrosis, la anhidrosis es una prueba que se utiliza para... Bueno, la anhidrosis en sí es la incapacidad de sudar normalmente, en el cual el sudar nos permite regular la temperatura. En el caso de que no sudes, no tienes una manera de regular la temperatura corporal. Y en cuanto a lo mencionado sobre el síndrome de Lesch-Nigen, es recomendable hacer un examen diferencial para descartarlo como una alternativa y tomar otro camino para llegar a un diagnóstico correcto. Ya, el paciente presentó sepsis generalizada causada por la falta de tratamiento desde el inicio de la enfermedad, que fue durante 6 meses, debido a complicaciones de la osteomielitis crónica, se requirió amputar el tobillo izquierdo y el brazo derecho, pero por la avanzada que era la enfermedad, falleció por un choque séptico. Doctora. Sí, Margaret. Sí, sí me escucha. Doctora, para las preguntas, nuestro equipo decidió, para hacerlo más dinámico, realizar un Kahoot.
¿Se podría realizar A ver. o no? Ya está. Sí. Ya. Entonces, todos pueden ingresar a ver, ¿Chat está? A ver al chat. les paso el código. El código del Kahoot es 168-3570. A ver. Aquí está. Compañero, ¿podría repetir, por favor? Ahí está, se observa. Sí, sí, compañero. Ya ingresaron, ¿no? Al Kahoot. Sí, hay 17 personas. ¿Falta alguien? A ver. Ya, doctora, ¿nadie más? Vamos, vamos. Ya, ok. Listo. La primera pregunta es, ¿cómo clasificamos al dolor? Ya. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los receptores que detectan los estímulos que causan al dolor? Ya. La siguiente es, ¿cuántos y cuáles son los procesos básicos en la producción del dolor? La siguiente es donde el dolor es percibido como tal. Y por último, ¿cuál era el porcentaje de la
del TP del caso clínico y cuál era el promedio normal. Ya, está bien, doctora. Eso es todo. Y la ganadora es Anabel. ¿Quién ganó? A Anabel en primer puesto, en segundo lugar Charro y en tercer lugar Ashley, doctora. ¿Quién en segundo lugar? Charro, doctora, pero no sé quién es. Es un emote, doctora. Soy Ronald Romero, así me dicen. Disculpe. Ahora sí, decía, si lo doy mal, ya. Ya. Y por último, Ashley Richie. Ya, doctora. Ya. Listo. Bueno, ya hemos visto la experiencia de este caso. ¿Qué más tenemos? Por último, comentarios, doctora. Vamos, sí, nos gana el tiempo. Vamos con los comentarios. Ya, doctora, yo iba a comentarlo esta parte final. A ver, un momento. Ya, bien, esta patología se caracteriza por una profunda pérdida de la percepción al dolor y la temperatura, pues lo cual obedece a un fallo en los distintos tipos de receptores sensitivos, ya sean termorreceptores y nociceptores. Bueno, ya sabemos que son los termorreceptores, que están asociados pues al calor y frío, un grupo de células, los nociceptores igual al dolor. De igual manera, las distintas fibras nerviosas somatosensitivas, tales como fibra C y fibra A delta, que están asociadas al frío, dolor rápido, estímulos mecánicos y dolor lento, calor respectivamente, se ven alteradas de tal manera que no responden de la forma esperada a los estímulos del exterior. Además, en el caso, se habló sobre la estimulación eléctrica intradural que se aplicó, que normalmente produce dolor, no evoca sensación dolorosa en estos Solo más pacientes y despacito debido a la porque no se inactividad de la entiende bien fibra la voz. simpática del dolor. Ok. Decía que no evoca sensación dolorosa en estos pacientes debido a la inactividad de la fibra simpática C del dolor. Y para concluir, no se observa la respuesta de llamarada luego de la prueba intradérmica con histamina, que es una prueba que también se aplicó en el caso, en la parte de discusión, que no se puso, pero bueno, la cual está relacionada al sistema de neurotransmisores y modulación de transmisión sináptica abocada a las respuestas neurales. ¿Ya está? ¿Ya concluyeron? Sí, doctora. Ah, se pasó más rápido. Yo pensé que yo los apuraba pensando que el tiempo nos iba a ganar y no, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me puede decir por qué este tipo de ausencia de dolor, a qué se debe que se relacione con la anhidrosis? Doctora, creo que es por la ausencia de las fibras de tipo C. ¿Ausencia o atrofia? ¿Cómo se responde? Atrofia de las fibras del tipo C que transmiten el dolor. No transmiten el Ya, dolor porque están atrofiadas. no transmite el dolor y tampoco qué otra sensación está dañada. La Percepción temperatura. también. También está dañada la temperatura, ¿no? Muy bien. Este tipo de enfermedad, ¿cuán frecuente es y si está ligado a un tema hereditario? Sí, doctor, está ligado a una mutación del gen NTRK1.
No tiene cura, ¿no? Este tipo de enfermedad. No, solo asesoría. Así es. ¿Y qué se recomienda entonces en todo caso para el tratamiento de ese tipo de enfermedad? Ya, no hay cura, pero ¿cómo se trata esta enfermedad entonces? Asesoría. En el artículo que leímos decía que asesoría. Ya, y también sería posible, también sobre todo controlar, ¿no? Estar pendientes de lo que es la temperatura corporal. Como no hay un control allí, no es posible, una adecuada sudoración no es posible, entonces todo el tiempo tiene que estar controlando, ¿no? Que no haya una subida de la temperatura corporal también. Lamentablemente, Sí, pues tiene. se recomienda mucho tener un asistente, una persona al cuidado del individuo que tiene esta anomalía genética, sobre todo porque esas personas que sufren esto son muy frecuentes a que ellos mismos realicen automutilaciones, cortes y todo eso sin que ellos, como ellos no tienen esa percepción del dolor y temperatura, son muy susceptibles a desangrarse y, y todo lo que conlleva eso. Sí, no es terrible. Ahí al ser, creo que mencionaron al inicio que estaba relacionado, los padres tenían alguna filiación o no. ¿Cuál es la característica de los padres? Mencionaron al inicio. Dijo que Eran su mamá también consanguíneos. puede ser lo mismo. No he entendido bien. Dijeron que los padres eran consanguíneos, creo. Sí, al comienzo dijeron que o sea, el niño de 10 años tenía padres consanguíneos. Y justo pues la característica es, al ser es una enfermedad pues recesiva, autosómica recesiva, entonces pues sí, ambos como tienen una relación familiar, entonces pues ambos portaban, ¿no? El gen para ese tipo de mutación y por lo tanto las probabilidades aumentaron al estar pues relacionados, exactamente. Muy bien. Ok. Ok, eso sería todo. ¿Listo? ¿Ya? Para el día entonces. Muchas gracias. Ok. Ya está. Entonces, nos encontramos la siguiente semana. Por favor, estén atentos durante la semana. También voy a enviar requerimientos. Para la próxima semana es gusto olfato. También toca la exposición de un grupo, del siguiente grupo relacionado con gusto olfato. Y también, por favor, bien atentos. Activan cámaras. Listos para activar cámaras. Y listos, por favor, atentos, porque sí les voy a mandar una receta sin materiales para que alisten esta vez con más tiempo, ¿no? Un poquito más de tiempo para la siguiente práctica, ¿ya? Eso sería todo. Tengo otro grupo ahora en adelante. Nos encontramos entonces la próxima semana. Ay, la grabación, vamos con la grabación.